Todos, yo soy Wendy Jacqueline López Ponce del Grupo A del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la materia de Derecho Internacional Privado de la Universidad UNIVER. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que me pareció muy interesante del libro Retos Actuales del Derecho Internacional Privado, y el tema en especial son las limitaciones a los derechos de autor. La creación de una obra musical, literaria o científica, así como un invento, una marca, un nombre comercial, son productos del intelecto humano. Por lo tanto, son susceptibles de protección jurídica, ya que son componentes de la propiedad intelectual. Entonces, los derechos de propiedad se definen como el conjunto de normas jurídicas que protegen a todas aquellas creaciones producto del intelecto humano, y se dividen en dos tipos: los derechos de autor, que son cuando la creación de una obra es con fines estéticos como parte de la cultura, y los derechos de propiedad intelectual, que son cuando se realiza una obra con la intención de crear un instrumento de aplicación industrial, ya sea para dar solución a un problema específico o en la industria, por ejemplo, las marcas, patentes, nombres comerciales, etc. Es entonces que a partir de 1917, en el artículo 28 de la Constitución, se contempla la protección a los privilegios que se les conceden a los autores y artistas para la reproducción de sus obras. Actualmente, en nuestro país, el ordenamiento jurídico que rige a los derechos de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora hablaremos acerca de los elementos del derecho de autor, y su definición radica en sus dos elementos: el derecho moral y el derecho patrimonial. Este último consiste en que todo autor de una obra le corresponde una retribución pecuniaria por la explotación, ejecución o uso de su obra con fines lucrativos. Gracias a esto, todo autor de una obra tiene derecho a una compensación económica cuando un tercero ejerce la explotación de la misma. Del tema de las limitaciones a los derechos patrimoniales hablaremos del artículo 9, fracción 2, del Convenio de Berna. En él se establecen algunas limitaciones a los autores al permitir la reproducción de dichas obras protegidas, siguiendo tres reglas básicas, las cuales son: la número 1 es que estén expresamente permitidas por la ley; la número 2 es que no atenten a la explotación normal de la obra; y la número 3 es que no causen un perjuicio injustificado a los intereses del legítimo autor. Existe una gran cantidad de personas que fotocopian total o parcialmente obras artísticas como literarias, lo que sin duda alguna es motivo de preocupación y molestia por parte de los autores. A continuación, les voy a hacer un pequeño análisis de un caso especial. Un cierto investigador de una universidad de nuestro país dedica un poco más de un año a la investigación de determinado tema para la carrera de Ingeniería Electrónica. Al final de su investigación, celebra un contrato de edición con una importante empresa editorial, misma que decide publicar la obra del investigador, otorgándole el 20% sobre el producto de sus ventas, de un total de 1000 libros. Al paso del tiempo, un estudiante, bajo el amparo de la fracción cuarta del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual dice que está permitido la reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal o privado sin fines de lucro. Con esto decide fotocopiar la obra del investigador y propietario, acto que se repite por miles de estudiantes más en todo el país, reflejando un claro detrimento en los intereses del investigador y autor de la obra. La pregunta es: ¿en qué momento se quedaron sin efecto las prerrogativas del investigador y propietario de la obra al violar su derecho exclusivo para autorizar la reproducción de su obra a un tercero? Aquí les muestro un acto de reproducciones lícitas bajo el calificativo de usos honrados sin fines de lucro y previstos en la ley mexicana. Se olvidan los incentivos de los productores de obras, a quienes les asiste el derecho a la protección de sus intereses morales y materiales. Este tipo de limitantes a los derechos de autor desalientan a los autores y productores de obras. Por ese motivo, resulta necesario buscar el equilibrio a través de preceptos jurídicos que satisfagan y protejan los derechos de los autores y titulares de obras, así como las inquietudes y derechos del público consumidor. Vivimos bajo un círculo vicioso de que las editoriales incrementan el precio de sus obras debido a su escasa venta. El público prefiere fotocopiar las obras antes de comprarlas debido a su alto costo. Esta ha sido mi exposición del tema. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.